tal, nos vamos a ir ahondando en cada uno de los temas específicos que vamos a ver la agenda y luego la última clase, el último martes de octubre, vamos a tener un taller. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes pueda poner en práctica todo lo que aprendieron durante el mes de octubre. Entonces se van a llevar varias herramientas, una cajita de herramientas, se van a llevar información con información valiosa para cada uno de ustedes y sus organizaciones. Entonces, vamos a iniciar con qué es la introducción a la sostenibilidad, qué es sostenibilidad como tal. Adelante. Listo, gracias. Vamos a tener una dinámica. A mí me gustaría también conocerlos un poco a ustedes, a qué se dedican, cuáles son sus expectativas. Así que para esto, toda la presentación está montada en Menti, así que pueden ir siguiendo las slides en su teléfono si escanean este código QR. Y a lo largo de la presentación vamos también a tirar algunas preguntas hacia el final de la presentación también para que puedan estar pendientes de sus teléfonos. Pueden escanear el código QR que ven en pantalla o bien a ingresar desde el navegador desde su celular en www.menti.com e ingresar el código que ven en pantalla. Es el 7494-9462. Ya veo que tenemos 4 personas adentro. Les vamos a dar acá unos minutos para que todos puedan conectarse e ingresar. En la medida que yo cambio las diapositivas, van a ir viendo también que van a aparecer algunas dinámicas en la pantalla de su teléfono, pero traten de seguir la presentación también acá en pantalla. Perfecto, ya tenemos 7 personas. Vamos a dar ahí un minuto más para los que falten. Pueden escanear el código QR con su teléfono o bien abrir su navegador e ingresar www.menti.com con el código 7494-9462. Ya tenemos 12 personas dentro de la dinámica. Listo, vamos a hacer la primera dinámica de prueba. Y esta es cómo se sienten hoy. Aquí van a ir viendo que va a cambiar en su teléfono la pantalla. Para quienes nunca han usado Menti antes, pueden contestar como que escribieran un mensaje de texto. Tienen hasta 3 respuestas y esto va a formar una pequeña nube de palabras. Excelente, muy bien. Muy feliz. Tienen que hacerle honor a que Costa Rica es el país más feliz del mundo. Aquí en Guatemala les envidiamos eso. Muy bien, emocionada, esperanzada, receptiva, muy feliz, pensativo, excelente, emocionados, comprometidos. Gracias a Dios, pura vida, dicen acá. Muy bien, excelente. Veo que feliz, bien y motivados predominan con la audiencia. Eso nos gusta. Perfecto, ya 14 personas han contestado, 15 personas. Excelente. Para aquellos que no han ingresado todavía, pueden todavía ingresar con el código en www.menti.com con el código 7494-9462. Muy bien. Excelente. Muy bien, ya con esto medimos un poco la audiencia. 26 respuestas, 16 personas han contestado. Muy bien. Me alegra mucho que se sientan bien. La idea es que acá vamos a aprender algunos conceptos que están empezando a sonar mucho en el mercado, con los clientes, con los proveedores, con los inversionistas, con los bancos. La idea es que ustedes puedan abrir su mente y poder ser receptivos a estos conceptos y sobre todo
verlo desde un punto de vista muy pragmático. Vamos a dejar la parte romántica del concepto de sostenibilidad a un lado. Cuando nosotros con Laura damos este tipo de charla, nos gusta mucho aterrizarlo a lo pragmático. ¿Cómo esto se alinea a mi modelo de negocios? ¿Cómo esto me va a ayudar a ser más competitivo? Y sobre todo, ¿en qué me beneficia? ¿Sí? Desde una pyme hasta un grupo transnacional, todos tenemos la oportunidad de poder aplicar estos conceptos acá. Así que, excelente. Ahora, yo quiero conocerlos a ustedes, que los veo en pantalla, pero me gustaría mucho saber de qué sectores están, qué empresas tenemos aquí presentes. Así que pueden escribir también su nombre, la empresa y la industria a la que pertenecen. Y esto nos sirve mucho para poderles dar ejemplos un poco mejor aterrizados a lo que ustedes hacen en su día a día. Daniela, Administración Deportiva, excelente. Ah, excelente. Mucho gusto, Daniela. Vanessa, de un banco multilateral. Genial. La banca multilateral se está interesando mucho por estos temas últimamente, sobre todo en la emisión de instrumentos de finanzas sostenibles, bonos sostenibles, bonos de impacto social. Hay muchísimo de dónde cortar. Ginette Varela, contadora de la Municipalidad de La Unión, a nivel de gobierno municipal y gobiernos locales. También esto es un tema súper vigente, sobre todo con la corresponsabilidad que hay en el tema de economía circular, residuos sólidos, aguas, etcétera. Arelis Barrantes, apicultura, golosinas de abejitas. No puedo explicar lo importante que son las abejas en todos estos ciclos también y las oportunidades que genera eso a nivel de negocios cooperativos, con Mediare Asesoría, Alejandro de CCP Consultores, muy bien, César Rodríguez, ejecutivo de Pymes, Emanuel también es un asesor, Jonathan Domán de Banca Pública y Sector Privado, muy bien, Arlene, que es administradora de recursos humanos, Fabiana en administración y proyectistas del sector alimentario, Keylor, gerente sucursal de Alajuela de Cosique, y también tengo un emprendimiento, Switch Orange, excelente. Muy bien, tenemos ya 11 personas. Aquí en el chat nos están poniendo también asesor de empresas y negocios, Gerardo, y Kevin, BHP distribución de productos de ciclismo y administrador. Muy bien. Noelia, que trabajó en el área de fraudes del sector financiero, excelente. Arcelia, de industria alimentaria, perfecto. Tenemos aquí una mezcla de diferentes profesiones, historiales laborales, excelente. Yo en algún momento fui asesor para las Naciones Unidas de estos temas y mucha gente me decía, pero si yo soy una pyme, ¿por qué me debe interesar la parte de sostenibilidad? Y cuando nos ponemos a pensar que en nuestros países y en la mayor cantidad de países del mundo, las pymes son más del 90% del tejido empresarial, ¿quién creen que produce más impacto cuando empieza a adoptar esto? ¿Unas 5 o 6 transnacionales o miles de pymes acumuladas? ¿Quién genera más impacto? Definitivamente las pymes. Entonces, si bien las grandes transnacionales usan mucho esto como una plataforma de comunicación y relacionamiento, eso no quiere decir que a nivel de procesos ustedes no puedan comenzar a hacer pequeños cambios que puedan generar un impacto, pero que al mismo tiempo también nos ayuden a ser más competitivos. Y es un poco lo que queremos platicar. La sesión de hoy va a ser muy introductoria a algunos conceptos que vamos a ir masticando más a detalle en las siguientes reuniones, en las siguientes sesiones. Como bien decía Laura, con ejercicios prácticos, la idea es que ustedes contextualicen todo esto a lo que hacen en su día a día o a lo que quisieran hacer si van a emprender, ¿verdad? Veo que algunos están trabajando y son emprendedores, algunos ya tienen sus propios negocios y la idea es esa, ¿no? Poder conocerlos mejor. Ahora, yo les acabo de dar, como decimos en Guatemala, el chivo, ¿no? La respuesta. Pero ¿por qué creen que la sostenibilidad es importante para una pyme?
El impacto social y ambiental que se puede generar. Muy bien. Garantizar los recursos para el futuro. Esto es importante. Si nosotros, y algunos sobre todo los que veo que están en manufactura, en alimentos, en agricultura, si nosotros cuantificamos los servicios del ecosistema en materia prima o en insumos para nuestra producción, son millones de dólares al año que el planeta nos da. Entonces, garantizar esos recursos para el futuro es importante. Es un tema económico, es un tema de proveeduría. Mantenernos en un mercado tan demandante y competitivo, donde cada vez más personas piden esto como un requerimiento relevante en medio del contexto para preservar los recursos, abrir nuevos mercados, eso es muy cierto. No sé si en Costa Rica pasa, me imagino que sí, pero en Guatemala nos pasa mucho ahora que con las nuevas normativas y regulaciones, sobre todo en la Unión Europea, muchos de nuestros exportadores ahora tienen barreras no arancelarias en la implementación de este tipo de iniciativas. Y si no lo hacen, ya no les compran. Entonces, el impacto que eso genera en las cadenas de valor es enorme. La sostenibilidad podemos gestionar mejor la toma de decisiones. La imagen de la pyme ante los clientes, excelente, ahorra costos, mejora la reputación. Y no cabe duda por qué al leer sus respuestas, yo reafirmo lo que ya muchos en la región sabemos. Costa Rica nos tiene años de ventaja en estos conceptos. Y ustedes me lo demuestran hoy día. Y esto es bien, bien importante porque, nuevamente, lejos del concepto romántico de proteger el medio ambiente, que es algo muy importante, viene el concepto pragmático de por qué lo debemos de hacer y por qué esto se vuelve una oportunidad de negocio también. Así que, gracias a todos los que participaron. Voy a regresar acá con Laura y luego continúo la intervención. Adelante, Lau. Gracias, Colin. Bueno, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a tener un poquito la definición, vamos a ver la definición de qué es sostenibilidad. Vamos a ver la estructura de qué es, cómo se puede gestionar un comité de sostenibilidad en cada una de las organizaciones en las que estamos. La materialidad y los grupos de interés, cómo es que nosotros gestionamos la materialidad, cómo revisamos el tema de riesgos y cómo podemos identificar esos grupos de interés. Luego vamos a ver como cuarto punto tendencias en sostenibilidad para este 2024 y al finalizar una conclusión y próximas sesiones. Ahora sí, entramos en materia. ¿Cómo podemos, luego de hacer estos ejercicios, ¿verdad? Con esta dinámica que hicimos al inicio, ahora podemos preguntarnos qué importancia es la que tiene el integrar todos estos factores de sostenibilidad a las MIPYMES, ¿verdad? ¿Cómo podemos integrar y qué beneficio nos vamos a obtener respecto a esto? Yo creo que cada uno de ustedes contestó justamente una de las diapositivas que tenemos por acá, cuáles son los beneficios de ser sostenible en una MIPYME, pero vamos a verlo aquí adelante. Como lo decía Colin anteriormente, el 95% del tejido empresarial en Costa Rica está conformado por MIPYMES, o sea, somos la fuerza laboral más grande que hay en Costa Rica. Un 95%. El 60% del empleo es promovido por MIPYMES. Y el 50% del PIB mundial lo crean las pymes. Entonces, es realmente relevante. Quienes estamos aquí somos los que movemos este país y en general el mundo entero, ¿verdad? Estos son datos de Naciones Unidas, pero son tropicalizados aquí a Costa Rica. Pero eso no es la gran diferencia en otros países. No sé si Colin puede mencionar la misma situación en Guatemala, es prácticamente muy parecido. Bueno, es casi igual. De hecho, con nosotros el tejido empresarial igual va entre 95-97% son MIPYMES, tanto a nivel de economía formal o informal, más del 60%. En Guatemala, eso sí, les ganamos un poco, somos más emprendedores que ustedes, tenemos más emprendimiento y por consecuencia un poco más de MIPYMES, pero sí
No cabe duda, los datos y el comportamiento en la región son muy, muy similares, Lau. Ujú. Adelante. Entonces, ahora sí, ¿qué significa ser sostenibles? Ser sostenibles es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer las necesidades propias. Eso es una definición de qué es desarrollo sostenible o sostenibilidad. Y esto, más en un enfoque integral, es cómo nosotros, como empresas o como MIPIMES, ¿verdad? Cómo logramos tener un enfoque integral y un balance perfecto entre lo social, lo ambiental, lo económico, y que esto nos sostiene, teniendo este balance, nos sostiene la gobernanza de las empresas o nos sostiene la gobernanza de nuestro negocio. Adelante. Nada más, perdón, Laura, Pues, perdón que te interrumpa. Nada más es por aquello. Si se cerrara la sesión, que de hecho estamos validando por un tema que no nos había pasado antes, ¿verdad? La idea es que no se cierre. Si se cerrara, ingresamos nuevamente, y se lo menciona a todos los que están acá conectados, ingresamos nuevamente en el mismo enlace. Más bien, disculpa cualquier inconveniente, esperamos que no se cierre, ya los compañeros de TI están trabajando en el tema, nada más por aquello, si se cierra, ingresamos en el mismo enlace. Adelante. de acuerdo, gracias. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el modelo de triple impacto, es justamente esto. ¿Cómo logramos nosotros ser medio ambiente sostenibles, ¿verdad? Socialmente o desarrollo económico sostenible y económicamente suficiente? Y aquí tal vez a mí me gusta citar a otra amiga muy querida de Laura y mía, que se llama Gloria García, y ella resume esto que ven en la pantalla desde este punto de vista pragmático que yo les decía anteriormente, ¿no? Yo tengo que ser como negocio, como empresa, como profesional, como pyme, económicamente rentable. Eso es lo primero. Es la razón de ser de cualquier modelo de negocios y cualquier empresa. Si ya soy económicamente rentable, puedo comenzar a pensar en ser ambientalmente viable. Porque ya genero recursos, ya el modelo está validado, ya adapté estas buenas prácticas en mi modelo de negocio, desde pensar en el diseño de mi producto, el empaque, el uso y la disposición final. Y obviamente también eso me permite ser socialmente responsable, porque comienzo a pensar también en ese derrame económico que implica un desarrollo económico sostenible, ¿no? Desde esa derrama económica que permite dar un brinco a las comunidades que nuestras compañías impactan, comprar localmente, buscar apoyar el emprendimiento local, y eso obviamente se traslada después en el tema del verdadero desarrollo económico, ¿no? Desde calles bien iluminadas que generan mayor seguridad porque obviamente hay un mejor tráfico de negocios y hay gente que está ganando mejores ingresos, pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, se convierte en un círculo virtuoso este triple impacto, ¿no? Pero no dejemos de pensar en esta frase de nuestra amiga. Tengo que ser económicamente rentable para lograr ser ambientalmente viable y por consecuencia socialmente responsable. Adelante, Laura. De acuerdo. Entonces, ¿por qué es importante para las empresas ser realmente socialmente responsable o sostenible? Perdón, es que se me apareció un mensajito en la pantalla. Porque mejora nuestra reputación como empresas, ¿verdad? Acceder a nuevos mercados, que justamente lo mencionaban algunos de ustedes en la dinámica que hicimos, porque nos dan oportunidades de crear y de innovar en temas de diferentes negocios. Nos hace eficientes en las operaciones. ¿Por qué? Porque revisamos cada uno de los procesos para poder ser más, como decía Colin, ambientalmente viable,
¿verdad? Entonces revisamos cada uno de los procesos para hacerlos más eficientes y poder ahorrar costos, que sería la siguiente, ¿verdad? Nos ayuda a reducir costos en las operaciones. Se vincula también a la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a revisar cada una de las personas que contemplan la cadena de suministros, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros colaboradores, ¿verdad? Hasta los mismos de la junta directiva son importantes. Mejora la competitividad. ¿Por qué? Porque nos hacemos más expertos y queremos ser más expertos en cada uno de nuestros procesos, haciéndolos más eficientes, más innovadores. Genera trazabilidad en el negocio porque nos enfocamos justamente en ver y revisar cada uno de estos procesos para poder llegar a tener una mejor eficiencia en cada uno de los procesos, ¿verdad? Nos ayuda también a promover una producción en productos sostenibles con este tema de la innovación, la economía circular, que en una de las clases que vendrán, Colin nos van a explicar un poco en el tema de innovación y economía circular. Fortalece, que algo muy importante esto, fortalece la empatía con los trabajadores. Los trabajadores hoy en día, con las generaciones con las que estamos trabajando actualmente, tienen una empatía muy especial con temas de sostenibilidad. Entonces, cuando las empresas eh, incluyen el tema de sostenibilidad dentro de sus operaciones, se genera una empatía mucho mejor en el tema de los trabajadores, con los trabajadores. Favorece también el cumplimiento normativo, nos volvemos realmente responsables, ¿verdad? Atrae inversiones y capital. Hay empresas que nos quieren comprar. ¿Por qué? Porque estamos siendo realmente sostenibles o porque nos estamos tomando la tarea de ser realmente éticos, transparentes, de tener procesos con cierta trazabilidad. Entonces, estas empresas que ya están constituidas y que tienen programas de responsabilidad, clase del día de hoy, que es la sostenibilidad, cómo es que realmente la podemos aplicar en el día a día, cuáles son los puntos importantes que deberíamos de tener, hacer un inventario de cuáles son los canales de comunicación con los que yo voy a hablar con los diferentes públicos de interés. ¿A qué me refiero a esto? Con los colaboradores, con los proveedores, con los compradores, con los clientes, ¿verdad? Con cada uno de ellos tenemos que ver cómo les estamos hablando, por qué medio les estamos hablando. Y por supuesto, hacer una divulgación de que hay un comité de sostenibilidad, hacer la divulgación de que existe este comité con sus nombres y apellidos, ¿verdad? Formalizar el mecanismo de coordinación, cómo va a ser ese protocolo de conversar el tema de sostenibilidad dentro de la empresa. Luego hacer un diagnóstico de línea base de la sostenibilidad, saber cómo estamos. Hacer esa línea base es sumamente importante para saber de a dónde es que vamos a arrancar y cómo podemos medir más adelante de cuánto hemos avanzado en temas de sostenibilidad. Entonces, sí es importante un diagnóstico y les vamos a pasar un link para que cada uno de ustedes pueda gestionar un diagnóstico base de cómo están ustedes en temas de sostenibilidad desde sus empresas, para que luego en el taller que vamos a ejecutar en la clase número 5, ustedes puedan traer todos estos insumos para que sea mucho más sencillo el entender cada uno de los ejercicios. Luego vamos a ver el tema de materialidad. Materialidad justamente es ver cuáles son estos impactos. Luego de hacer el diagnóstico nos va a arrojar cierta información relevante y nos va a decir, por aquí tenemos ciertos riesgos, por aquí puede tener riesgos inclusive a nivel de continuidad del negocio. Entonces, esos son como banderitas rojas que tenemos que tener bastante cuidado. Hay otros que van a ser banderitas naranjas y otras banderitas verdes que podemos ir priorizando de acuerdo también a la parte financiera de la empresa, pero sí definitivamente las que hay que poner atención en temas de materialidad son los riesgos que nos pueden
generar un cierre de la empresa o nos puede generar un tema de crisis en reputación. Entonces, ahí sí es importante poner los ojos y poner el corazón, ¿verdad? Del trabajo que vamos a hacer en sostenibilidad, ponerlo ahí. Luego tenemos que definir, así que tenemos ya mapeado ese tema de materialidad, de esos riesgos que son claves para la operación del negocio, definir objetivos, programas y proyectos. ¿Qué vamos a hacer con estos temas críticos en la empresa? Luego determinar cuáles son las metas, las acciones prioritarias, porque no todo podemos hacerlo, ¿verdad? Tenemos un presupuesto establecido, entonces tenemos que ver con los objetivos y las metas cuáles son las acciones que podemos en ese momento, que podemos dejar para un mediano plazo y un largo plazo. Luego definir un presupuesto para cada uno de estos recursos que requerimos, hacer mecanismos de seguimiento, que es sumamente importante, y luego ejecutar la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer para ejecutar esa estrategia de comunicación? ¿Cómo se lo vamos a comunicar a todos los públicos de interés, tanto internamente como externo? Y definir ahí ya la estrategia de sostenibilidad estaría ya pues en las puertas de la creación de la estrategia como tal. Adelante. Esto es un poquito la línea de tiempo, ¿verdad? Brevemente es la línea de tiempo de cómo es que se formula una estrategia de sostenibilidad. Número uno, tenemos que saber a quién le vamos a hablar, quién nos está hablando, quién nos podría generar algún problema. Entonces, esos son los grupos de interés. Eso tenemos que tenerlos identificados. Por eso se llaman grupos de interés. Identificar las partes interesadas, no solamente las externas, sino también las internas. Y cuáles son las expectativas que tienen ellos frente a los temas materiales que estamos ya mapeando en la empresa. Luego, ¿cuál sería seguiría la materialidad? Que es justamente lo que les explicaba anteriormente, entender cuáles son esos temas relevantes que la organización o la empresa o el sector también como giro de negocio son los que están generando cierto riesgo. Y ahorita les voy a explicar más en detalle. Luego viene la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos la estrategia de la empresa, cómo lo podemos alinear? ¿Cómo podemos alinear también todos los proyectos y las iniciativas que tenga mi empresa a los objetivos de desarrollo sostenible? Luego definir los indicadores, saber lo que no se mide, no se avanza, lo que no se mide no existe. Entonces tenemos que tener métricas e indicadores para poder evaluar si esta estrategia de sostenibilidad está avanzando y me está generando beneficio, ¿verdad? Y luego la comunicación y la reportería, porque de nada nos sirve generar una estrategia de sostenibilidad cuando no le vamos a comunicar a los grupos de interés qué estamos haciendo, qué no hicimos tan bien, pero somos transparentemente correctos y éticos para decir, no hicimos bien esto, pero lo vamos a seguir haciendo con este procedimiento, lo vamos a seguir haciendo bien. Entonces, eso es un poco la sostenibilidad, la línea de tiempo de cómo es que vamos a ir tocando cada uno de los temas y alineándolos y profundizando cada uno de estos temas. Adelante. Empezamos por las partes interesadas. ¿Cuáles son esas partes interesadas? Están representadas por todos los públicos de interés o en inglés se llaman stakeholders. Y estos tienen ciertas características. Uno, tienen poder, ¿verdad? Eso es uno de los indicadores claves, ¿verdad? Que tenemos que ver con temas de partes interesadas. Tienen poder sobre mi empresa, tienen capacidad para gestionar algún riesgo o ponernos en riesgo a nosotros como empresa, y cuáles son los medios en los que podría yo hablarles a ellos como partes interesadas. Adelante, Colin. Esta es la clasificación de partes interesadas. Están las internas, se dividen en dos.
internos y externos. ¿Cuáles son los internos? Son los colaboradores, las gerencias y el propietario. Podría ser también junta directiva si existe una junta directiva, etcétera. Y los externos son proveedores, los clientes, las comunidades cercanas a donde yo tengo mi empresa o donde incluso hasta donde yo reparto mi producto, también es parte de esas comunidades que nos corresponde también ser responsables en donde estamos. Gobierno, tenemos que sacar permisos, tenemos que estar en regla con temas de cargas sociales y demás, impuestos, etcétera. Los acreedores y los accionistas. Y ahora vamos con el tema de la materialidad, que ya se los expliqué un poquito atrás. La materialidad identifica cuáles son los temas más importantes para el negocio y cuáles son esos grupos de interés que me están hablando y me están diciendo esto es importante de que usted tome en consideración porque puede generarle un riesgo a su negocio. Adelante. Y en temas de materialidad, los temas materiales cambian de negocio a negocio. No todos los temas materiales van a ser lo mismo para, por ejemplo, el sector construcción que para el sector de bebidas. O para el sector turismo no va a ser lo mismo en temas, por ejemplo, de hotelería que, por ejemplo, alguien que tiene un restaurante. Son distintos los temas materiales que se pueden generar. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, como tema material bienestar del cliente. La industria de cuidado de la salud. ¿Cuál podría ser un tema material? El manejo de sustancias controladas o el manejo de algunas sustancias que se utilizan para el cuidado de la salud. Y en bebidas no alcohólicas, alguno de los temas materiales puede ser salud y nutrición. Lo vamos a ver más en profundidad. Aquí hay un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un agronegocio. Varios de los temas que podríamos pensar y buscar en los estándares SASB que justamente son marcos de reportería, así se llaman los marcos de reportería, que son estándares, por ejemplo el SASB, que ven aquí en la parte izquierda inferior, o por ejemplo GRI también, que son marcos de reportería, que son estándares especializados en temas de sostenibilidad, nos tiran ciertos temas materiales que son generales para los sectores específicos algunos sectores específicos de empresas. Entonces, en temas de agronegocio, uno de los temas materiales que puede ser riesgoso para el tema de agronegocios es ambiente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las materias importantes en temas de ambiente? Gestión del agua y aguas residuales. Eso puede ser un tema crítico, un tema de riesgo para este negocio. Las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de energía. Esos son temas que realmente podrían ser relevantes para ellos. Y en temas de capital humano también, en temas de salud y seguridad para los colaboradores. Y entonces vamos cada vez desgranando más cada uno de estos temas, específicamente en los procesos y cada una de las acciones o proyectos que tiene esta empresa. Entonces, hay reciclaje y reuso de agua para hacer fertirriego, gestión de residuos orgánicos, cómo es que ellos realmente gestionan el residuo orgánico. Hay una biodigestión del residuo orgánico para poder generar energía. Entonces, estas son ciertas iniciativas que nos ayudan a gestionar estos temas materiales o críticos que nos pueden generar algún riesgo al negocio. Luego, por ejemplo, para capital humano estábamos viendo que un tema de riesgo es salud y seguridad de colaboradores.
Si pueden ver en la pantalla a la derecha, el uso obligatorio de equipo de protección personal. Definitivamente es un tema relevante y tenemos que gestionar en cada uno de los protocolos que deberíamos de tener en las empresas esto, ¿verdad? Y programas de salud integral para el colaborador. Por ejemplo, si trabajan en un lugar donde hay mucho sol, mucho calor, pues tener un protocolo de hidratación cada 2 horas, que haya una sombra específica para poder, que ellos, las personas que trabajan en campo abierto, puedan ir y pues hidratarse y tener un poco mejor el tema de salud. Y así un montón de diferentes iniciativas que se pueden generar respecto a cada uno de estos temas críticos o riesgosos para la empresa, ¿verdad? Que les puede generar un riesgo mayor. Y si me permitís No, agregar, Laura, de hecho es adelante. la parte que yo les he venido diciendo, donde esto deja de ser tan romántico y se vuelve pragmático. Porque si se dan cuenta, la materialidad va a dictar cuáles son esos grandes temas a los que yo como empresario, como gerente, debo de prestarle atención, porque tienen cierto grado de influencia en mi modelo de negocio y para esas partes interesadas que mencionaba Laura, son temas importantes a los que yo debería ponerle atención porque mi cliente me lo pide, porque el proveedor lo está solicitando, porque el acreedor también lo pone como un requerimiento. Por ejemplo, para las personas que trabajan multilaterales, por ejemplo, si hay ahora una serie de préstamos, por ejemplo, con Bivinvest, que están sujetos a auditorías ambientales, auditorías sociales, que cumplen con ciertos requisitos alineados a estos grandes temas. Pero por otro lado, también si yo como empresa, sea una pyme o una empresa mediana, quiero comenzar a pensar en ser más sostenible, ¿cuáles deberían de ser los proyectos a los que yo le debo de apostar, que son relevantes a lo que yo hago, pero que al mismo tiempo me permiten comenzar a involucrarme en esta carrera de sostenibilidad? Y por ejemplo, recuerdo que cuando se estaban presentando había alguien que está trabajando en la parte de apicultura. Por ejemplo, ahí la parte de uso de toxinas es importante para temas, por ejemplo, de bienestar animal, porque al final del día, eso es realmente el corazón de mi modelo de negocio y lo que me permite generar, obviamente, todos los productos derivados de la apicultura, ¿verdad? Evidentemente, en esa priorización y en esa selección de los proyectos. Y cuando hicimos esta diapositiva pensamos, bueno, ¿cuál es el gran tema material? Bueno, si eso va a ser gestión de agua y aguas reciclajes y aguas residuales, bueno, ¿qué debo de hacer, no? Comenzar a pensar entonces en invertir en una planta de tratamiento que me permita tener un porcentaje de reciclaje y reuso de agua que no solamente me permita cumplir con ese parámetro de materialidad, pero que al mismo tiempo también me represente un ahorro, donde yo diga, bueno, si voy a invertir N cantidad de recurso financiero en este proyecto, ¿cómo puedo medir el retorno, no? Metros cúbicos de agua que estoy reciclando en comparación por cada dólar que estoy produciendo o por cada unidad de producto terminado que estoy produciendo. Y particularmente eso nos ayuda también no solamente a poder entender si el proyecto de sostenibilidad realmente tiene una relación con mi giro de negocio. Uno, si genera un impacto en mi estructura de costos que me permita hacer más barata o más eficiente mi operación y responder a la demanda de estos públicos de interés, pero de cierta manera también me permite partir de una línea base donde yo puedo establecer un proceso de mejora continua, porque al final esto deben de verlo como una herramienta de gestión. Debo de entender cuáles son estos grandes temas que para mi modelo de negocio son importantes. Debo de entender por qué para mis grupos de interés estos temas son importantes. Y luego debo de entender también qué tipo de iniciativas yo debería implementar que verdaderamente están vinculados a eso. Porque por lo menos Laura y yo estábamos el otro día en Guanacaste justamente viendo uno de nuestros clientes y el dueño de la empresa me decía, pero si yo ya le pinto la escuela a los niños de la comunidad, pero eso no es ser sostenible. Ya le doy los uniformes al equipo de fútbol. Tampoco eso es ser sostenible, eso es pura filantropía, que no es lo mismo que ni responsabilidad social empresarial ni que sostenibilidad.
Porque si se dan cuenta, ¿qué relación tiene patrocinar los uniformes del equipo de fútbol o pintar la escuela del pueblo con el giro de negocio que yo como empresa tengo? ¿Y en qué me beneficia eso? En ser más eficiente, más competitivo, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Económicamente rentable para ser ambientalmente viable y socialmente responsable. Que las acciones que yo genere en temas de sostenibilidad, más allá de ser una buena acción, que no está mal comprarle el uniforme del equipo de fútbol o pintarle la escuelita al pueblo, pero no tiene ninguna relevancia a mi giro de negocio, ni a mi modelo, ni a mi estructura de costos. Entonces, eso también me permite a mí ser más estratégico en acotar qué iniciativas quiero yo tener que realmente importan contra lo que yo hago todos los días y lo que me genera el dinero para que mi empresa sea rentable a largo plazo. Perdón por la interrupción, Lau. No, adelante, perfecto. Entonces, para que no se nos duerman, el Menti nos da otra pequeña dinámica. Entonces, si regresan a sus teléfonos y no han borrado el navegador, ya deberían de tener ahorita cargada esta pregunta. O bien pueden reunirse nuevamente con menti.com con el código 7494-9462 y respóndanos, ¿cuáles crees que son esos grandes temas materiales para el giro de negocio de ustedes? Y es interesante porque veo gente de alimentos, veo gente en apicultura, veo gente en asesoría que uno dice, bueno, y en servicios y eso, ¿cómo se come, no? Y hay muchos temas materiales también en temas de servicios. La gente que está en multilaterales, la parte de finanzas sostenibles está claramente Construcción. vinculada. En construcción ni se diga. Ujú. Entonces, ¿cuáles creen para ustedes en su día a día, en lo que ustedes se dedican, deberían de ser esos grandes temas materiales que son relevantes para nuestro giro de negocio? Vamos de vuelta al menú. Y ahí es donde yo les comentaba anteriormente qué importante es saber escuchar a esos públicos de interés. ¿Qué es eso que me está diciendo el cliente que le molesta increíblemente y que puede generar una crisis en mi negocio? ¿O qué es lo que me está diciendo ese proveedor de materiales que, por ejemplo, ya no tiene cierto material que yo ocupo para generar mi producto? Y vamos a tener una crisis, por ejemplo, la crisis que hubo de contenedores y que no me va a llegar el material para poder generar mi producto a tiempo. Entonces, ¿qué son ciertos temas específicos de mucho riesgo para mi negocio, para la continuidad de mi negocio, que me puede generar esa crisis o esas banderitas, levantar esas banderas rojas y crear un tema crítico para nuestro negocio? Entonces, eso es lo que podemos poner acá. Muy bien, vamos a ver. Equipo electrónico, agua, materiales, papel cero, muy Ujú, bien. Aplicación de bioinsumos, la virtualidad en ujú, la parte obviamente de bienestar, muy bien. ujú. Excelente, ya tenemos varias respuestas aquí. Bienestar de empleados es clave. Salud y seguridad ocupacional, compensación, beneficios, capacitación y desarrollo de los colaboradores es importante. Ujú, ujú. Ahí nos Muy bien, indica Ana Iris Navarro, dice envases y cambio en el transporte de distribución, dice Ana Iris. excelente, genial. El clima afecta las cosechas. Miren, aquí en Claro. Guatemala nos pasó, no sé si eso les llegó a ustedes, pero en el 2020 que estábamos encerrados a media pandemia, nosotros recibimos junto con Honduras 2 huracanes uno tras otro. No les puedo explicar las pérdidas millonarias que eso representó. Entonces, cómo el clima hoy día incide también en oportunidades de negocio o en riesgos para nuestras empresas, partiendo de situaciones que están totalmente fuera de nuestro control, ¿no? La parte de reutilización de productos, muy bien. La parte de vehículos eléctricos, su flotilla, generar menos emisiones, muy bien. Ujú, Salud de ujú. los consumidores, sobre todo si son una compañía de alimentos, esto es clave. Y van viendo que ustedes comienzan hoy día a hacer esa internación de
¿cuáles deberían de ser entonces estos grandes temas sobre los cuales yo puedo generar proyectos? Porque ahora lo que queremos en las siguientes sesiones es, con base en esto que me están diciendo, que debería de ser un tema material, primero validemos si realmente eso que creemos es algo que le interesa a nuestros clientes, a nuestros empleados o a nuestros proveedores. Y segundo, si sí nos interesa, ¿qué proyectos podríamos proponer a la empresa partiendo de eso? Muy importante. Por tiempo me voy a ir avanzando un poco más rápido, pero bueno, hablamos del modelo de relacionamiento, ¿no? Vamos a ir lado contigo, que esa todavía la tienes tú. Ok, como yo les mencionaba anteriormente, es en públicos de interés o stakeholders, tenemos que hacer esa identificación y ese mapeo específico. ¿Quiénes son? ¿A quién les hablo yo? ¿Con quién me interactúo yo? Entonces, esa es la identificación o el mapeo. Luego vamos a hacer priorización. ¿Quiénes tienen poder sobre mi negocio? ¿Quiénes tienen algún medio de comunicación conmigo? ¿De qué tipo de comunicación y cuáles son los canales con los que yo me hablo con este tipo de público de interés? Y también qué tanto puede generar algún tipo de crisis o riesgo a mi negocio específicamente esta parte interesada o este stakeholder. Y luego de que ya lo tenemos priorizado, ahora sí, ¿cómo puedo yo acercarme a él para decirle al cliente que está preocupado por un tema de disgusto de algún producto que yo le vendí o el tema de gobierno que no pague algunos impuestos? Entonces, ¿cómo puedo yo generar ese relacionamiento con clientes, con proveedores, con los diferentes públicos de interés? Y un plan de acción, generar un plan de acción específico con metas específicas y acciones contundentes de cómo puedo yo generar una mejor relación con cada uno de estos públicos de interés. Adelante. Bien, esta creo que ya me toca a mí, ¿no, Lau? Sí. Súper. Bueno, vean, hemos escuchado muchísimo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Antes eran los del milenio, empezaron obviamente en el 2015, ya estamos a un par de años de llegar y estamos súper verdes en el cumplimiento de la agenda. Pero aún así nos pone algunas ideas interesantes donde realmente, de cierta forma, véanlo como una hoja de ruta que nos permite identificar dónde hay algunas prioridades estratégicas, donde estas iniciativas que estoy proponiendo, que ya validé con mis grupos de interés y responden a estos grandes temas que inciden en mi modelo de negocio. Bueno, ¿y cómo contribuyo entonces yo con estas acciones que estoy haciendo a esta Agenda 2030, ¿no? Entonces comenzamos a pensar en y cómo mis iniciativas entonces también se van alineando, ¿no? Si estoy hablando de mi proyecto de reciclaje de agua, definitivamente le estoy pegando a lo de S6, donde estoy pegando un tema ambiental importante, ¿no? Si estoy hablando de temas de innovación, por ejemplo, enfocado a generación de empleo, a bienestar de mis empleados, en el tema de salud, seguro le voy a pegar a la parte social. Pero si estoy pensando, por ejemplo, en producción y consumo responsable, en implementar economía circular como una manera de proveerme de materia prima más barata a través del reciclaje, si estoy hablando, por ejemplo, de innovación en el producto, en el diseño, estoy viendo también cómo mejoro la rentabilidad a través de la innovación y todo eso, obviamente, se busca en alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, comenzamos a ver, bueno, y la Agenda 2030, cómo se come desde la perspectiva de una pyme, ¿no? Y es esto que les acabamos de decir. Esa hoja de ruta clara, donde ya con un tema material definido, puedo definir proyectos, acciones e iniciativas que tengan un impacto real en alguno de los ODS, pero que al mismo tiempo también sean relevantes con lo que yo hago en mi día a día, ¿no? Y esto es importante. Y esto nos pone en el marco de algunas tendencias que este año han venido marcando la pauta en todo este tema de sostenibilidad. Y cada año me surgen una que otra. Esto yo lo he actualizado ya varias veces y hay algunos monitores interesantes donde pues, a través del Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones independientes lo podemos ver. Pero, ¿qué es lo que ha venido pasando este año que nos permite reflexionar sobre estas grandes tendencias que van a continuar el año que viene y que de repente
les puede dar también un norte y una luz hacia dónde orientar estos esfuerzos de ser más sostenibles, comenzando desde pequeño. Como les digo, no tienen que ser Unilever ni Coca-Cola para hacer esto, pero, y para mi giro de negocio, ¿por dónde le puedo entrar a esto? ¿No? Entonces, miren, lo primero y principal, lo que sí hemos visto es la incertidumbre al hacer negocios. Cómo la parte geopolítica afecta tanto la parte de sostenibilidad. Las elecciones en Estados Unidos, la parte del control de los puertos que tienen ahora los chinos, por ejemplo, ¿sí? Ustedes, dato curioso, Guatemala es el único país en la región que todavía sigue con Taiwán. Todos los demás ya tienen su estadio que les hicieron los chinos, un puerto o algo, pero obviamente han hecho ese trade-off bueno, ¿a cambio de qué? ¿No? O sea, esto no lo hacen ellos de su buena voluntad y sabemos que es un tema de logística y cadena de suministro importante, ¿no? Entonces, ¿qué incertidumbre genera eso a largo plazo cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, otros factores como las crisis energéticas? Interesante porque teníamos un proyecto aquí en Guatemala financiado por iniciativas del gobierno sueco y cuando estalla la guerra de Ucrania, Suecia dice, ya no le puedo comprar gas a Rusia, tengo que renovar mi matriz energética, se cancela toda la cooperación para Latinoamérica y nos quedamos sin proyecto. Tuvimos que despedir 25 por un tema tan plausible como esto, ¿no? La parte de eficiencia energética. Obviamente, cómo me empiezo a adaptar hacia esos movimientos geopolíticos, hacia toda esa incertidumbre, cómo navegarlo en términos de lo que es importante para mi giro de negocio, ¿no? Un despliegue normativo importante, esto es otra cosa. Este año empiezan a salir cada vez más regulaciones de sostenibilidad, la Unión Europea con el Global Gateway, con el Pacto Verde, Estados Unidos ya comienza ahora con un gobierno demócrata a abrazar nuevamente conceptos de sostenibilidad. No sabemos si eso va a durar al otro año, que cambian de presidente, pero obviamente se empiezan a incluir leyes de representación paritaria, se empiezan a incluir muchos temas de derechos humanos y empresas, sobre todo en la parte de agronegocios, para el tema de bienestar del colaborador, salarios justos, otros temas también importantes en el uso del agua, agroquímicos, que inciden también en quién me va a comprar y a qué precio, ¿no? Y cómo obviamente eso también despliega una serie de obligaciones de reportería que implica que yo actualice mis procesos y haga esa gestión de cambio hacia esas normativas, ¿no? La parte del enfoque de rendición de cuentas, la transparencia se vuelve un punto clave en 2024 y cómo obviamente eso se alinea con normas y expectativas sociales porque el consumidor me pide ser más responsable, pero también obviamente toda la parte de comisiones que no solamente están determinando nuevos marcos de reportería y nuevas regulaciones para exportadores, sobre todo, también se van hacia las normativas del informe de progreso de Pacto Global para quienes están familiarizados con eso, cómo participa en ecosistemas públicos, ¿no? Cómo el sector público, y hablamos también con la gente que tenemos acá de gobiernos municipales, también comienza a promover ecosistemas sostenibles para cumplir con estos ODS y cómo a nivel de gobierno Costa Rica reporta a nivel del Informe Nacional Voluntario el cumplimiento de estas normativas y las contribuciones que Costa Rica hace como país a los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente en Guatemala es a través de las secretarías de planificación, en México es igual, en Costa Rica también. Y cada 2 años hacemos este reporte voluntario, pero que también determina cuáles son los incentivos fiscales, cuáles son las nuevas regulaciones, lo que mencionaba Laura. Si tenemos Essential Costa Rica, tenemos una serie de beneficios. Si tenemos Bandera Azul, tenemos otro. Y obviamente, cómo eso favorece también buenas prácticas empresariales partiendo de esquemas más sostenibles, ¿no? ¿Cómo voy a cuantificar realmente lo que quiero hacer? ¿Cuánto quiero mejorar? Bueno, el 30% de mis emisiones de gases de efecto invernadero para hacer una transición a una energía más limpia. O de repente, mira, yo no puedo quitar mis emisiones porque mi giro de negocio lamentablemente es así, pero entonces voy a compensar. ¿Cómo? Apoyándome y aliándome con alguna organización que dé mantenimiento a áreas protegidas y entonces con eso yo compenso mis emisiones, ¿no? Y les estoy dando algunos ejemplos por temas de tiempo, voy un poquito a la carrera, les pido una disculpa,
Pero, ¿cómo establecemos esos objetivos cuantificables? ¿Cómo podemos definir esa línea base y que año con año vayamos viendo si la estrategia está funcionando? Acuérdense, la estrategia no se cambia de un año a otro, ¿sí? La táctica sí. Y entonces, lo que estoy haciendo está funcionando, estoy teniendo el resultado que quiero tener. Puedo entonces comenzar a pensar en reportarlo a grupos de interés o de repente me voy con el multilateral porque quiero hacer un préstamo para una inversión de ampliación de capital de trabajo y ahora este préstamo viene amarrado a una auditoría ambiental y una auditoría social. Debo de comenzar a pensar en eso también. Y sobre todo también las cadenas de valor más sostenibles, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo llegar el producto al consumidor? ¿Cómo estoy impulsando, obviamente, esos riesgos de contenedores que decía Laura, la madurez de las empresas? ¿Cómo empiezo a aprovechar también a mis proveedores locales y a formar programas de proveedores locales que me permitan que las pymes también puedan participar en grandes cadenas de valor exportadoras porque le están proveyendo materia prima o servicios a uno grande que tiene que cumplir con esto porque su cliente se lo pide y por consecuencia nos traslada a nosotros también esa responsabilidad, ¿no? La parte de innovación desde el diseño de producto, desde cómo diseño el producto, el empaque, el material, para qué lo voy a usar, cómo lo voy a usar, cómo lo desecho, cómo lo reciclo, cómo lo reutilizo y me empiezo a alinear con estas demandas de consumidores más responsables. Entonces, algunas conclusiones de la sesión de hoy antes de pasar al último round de preguntas y luego vamos a ver preguntas de la audiencia es ¿cómo entonces hago esa integración estratégica de la sostenibilidad en mi modelo de negocio, ¿no? Miren, al final, los que estamos integrando esto en la estrategia, pues obviamente cumplimos estas normativas, tenemos también una mejora en la reputación, tenemos, si elegimos bien los proyectos alineados a estos temas materiales, una oportunidad también de optimizar nuestra estructura de costos, porque acuérdense, lejos de lo romántico, económicamente rentable para, se lo voy a repetir las 5 sesiones, ser ambientalmente viable y socialmente responsable. Entonces, realmente hay una oportunidad de poder mejorar mi estructura de costos, hay una oportunidad de acceder a un nuevo nicho de mercado para colocar nuevos productos con estos temas y cómo adoptar estas prácticas también me da una ventaja competitiva para los desafíos en lo que resta del año, ¿no? Pero partiendo de eso también, bueno, la importancia de la materialidad, lo que decía Laura. No es solamente hacer acciones interesantes, no es pintar la escuelita, no es darle al equipo de fútbol los uniformes, es por qué esto es relevante para mi giro de negocio, por qué es relevante para mis grupos de interés y cómo se alinea realmente con esta Agenda 2030 que también de paso me ayuda a poder generar mayor impacto con las iniciativas que tengo, pero que son relevantes con lo que yo hago, ¿sí? Y obviamente, dejando un poco el tema de las tendencias, pues sí, cada vez hay más desafíos, la parte normativa, la parte de transparencia, obviamente poder fijar una meta cuantificable para poder reportar el avance y poder entender, ¿me está funcionando esto sí o no? ¿Ok? Entonces, vean, algunas preguntas y luego pasamos a las preguntas de la audiencia. ¿Qué aspectos consideran ustedes que son más importantes para adoptar la sostenibilidad en una empresa? ¿Será la reducción de costos, el acceso a nuevos mercados, la mejora de nuestra reputación y la imagen de la marca, o porque nos toca y hay que cumplir con una regulación, un tema normativo? ¿Qué creen? Y aquí está nuevamente el Menti. Ya 2 personas han contestado. Acceso a nuevos mercados, cumplimiento normativo. Muy bien, ya van 5. Reputación. Excelente. Va ganando acceso a nuevos mercados. Interesante que nadie ha puesto la parte de costos, porque para una pyme normalmente la primera impresión es ser sostenible es muy caro. Y créame, si lo están pensando, no son los únicos. Pero eso no quiere decir que no nos pueda hacer más competitivos. Muy bien, 9 personas han contestado. La gran mayoría definitivamente considera que el acceso a un nuevo mercado es este driver que es más importante en la adopción de estas prácticas sostenibles. Vamos a la siguiente pregunta por temas de tiempo. ¿Cuál creen que es el mayor desafío para implementar el comité de sostenibilidad que mencionaba Laura?
¿Será la falta de recursos, la falta de conocimiento? De repente hay mucha resistencia al cambio en las empresas que dicen, yo he hecho esto por 30 años de esta forma, no voy a cambiar. Y eso puede ser que también sea una falta de liderazgo importante, ¿no? No hay ese sponsor desde la cabeza de la empresa que nos digan, esto es lo que hay que hacer y así es como lo vamos a hacer, ¿no? Falta de recursos, falta de conocimiento. Resistencia al cambio, muy bien. Nadie cree que sea por falta de liderazgo. Y estas son cosas que también nos permiten entender, bueno, y entonces, ¿en qué tengo que trabajar a lo interno de mi organización, eh? Aquí dice don Gerardo Leal, recurso humano comprometido. Seguro, y eso es clave. Y Alejandro Camacho dice mantenerse competitivos también. Genial. Muy bien. Ahora, ¿cómo calificarían la importancia de alinear esas iniciativas empresariales con los ODS? ¿Será que es muy importante, importante, poco importante, nada importante? No hay respuesta buena o mala, ojo. ¿Se acuerdan? Es esta hoja de ruta que nos da una idea de cómo por dónde entrarle, ¿no? Pero sobre todo también cómo medirlo. Y la última pregunta, ¿qué tendencia en sostenibilidad creen que tiene mayor impacto en lo que ustedes hacen en su industria este año? ¿Será el marco regulatorio? ¿Será esa incertidumbre ante toda esta cuestión geopolítica, de elecciones? ¿Será la parte de transparencia, innovación? Bien, vemos que la incertidumbre y la regulación es un tema a ponerle en cuenta, sobre todo la incertidumbre. Muy bien. Y ganó la incertidumbre. Alfredo menciona los cambios geopolíticos. La parte en cadena de suministro, la parte muchas veces de proveeduría, sobre todo para los que usan insumos o materia prima importada, esto puede ser un riesgo a tomar en cuenta. Muy bien. Con eso, vemos el próximo martes, pero no sin antes abordar las preguntas de la audiencia. Así que voy a dejar de compartir para poder ver las pantallas de todos ustedes y ver el chat. No sé, Julio, si quieres moderar las preguntas o... Claro. Más bien, muchas gracias, Colin y Laura, por esta masterclass que nos están brindando en esta introducción a la sostenibilidad. Bueno, aquí tengo varias preguntas. Dice, bueno, decía Vanessa también que hay que entender bien las metas de los ODS y cuáles tienen relevancia, ciertamente en la línea de lo último que estabas Definitivamente. compartiendo. Dice Vanessa, ¿cuánto tiempo necesitamos para ir más allá de la normativa y contar con KPIs? Ok, mira, lo importante acá, más que el tiempo, porque esto lo puedes hacer en un año para tener un periodo de medición tangible, es que la estrategia que definas partiendo de estos grandes temas materiales no se divorcie de la estrategia que ya tienes en tu negocio y que los mismos indicadores que tú utilizas para evaluar ese modelo de negocio, para evaluar el desempeño y la eficiencia operativa, le agregues un par más que tengan relación hacia el tema de sostenibilidad. Y por ejemplo, ¿sí? Costo de producción, insumos por cada unidad producida. Bueno, si estoy implementando, y te pongo un ejemplo, no conozco el giro de negocio,
Pero en Bolivia el año pasado tuve la oportunidad de ver algunos temas de negocios verdes. Y allá fue interesante porque están generando temas de copet, botellas nuevas partiendo de material reciclado, ¿no? Entonces, el 30%, ellos se pusieron de meta que el 30% de todas las botellas tenían que tener algo de copet. Entonces empezaron ellos, eran una recicladora, por supuesto, tenía mucho que ver con su giro de negocio, ¿no? Y ellos producen botellas para Coca-Cola y para Pepsi, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Comenzamos a ver, bueno, cuánto es el costo de materia prima por unidad de producto terminado y ahora cuánto de eso está cumpliendo con el parámetro de cuánto de mi materia prima en porcentual viene de procesos de reciclaje y reprocesamiento de economía circular. Entonces ya definieron ellos el indicador. En ese momento iban como por el 22%, que fue febrero del año pasado. Este año ya en junio ya habían llegado al 30%. Entonces sí fue un proceso. Obviamente tiene mucho que ver con mi giro de negocio. Otro cliente que tenemos me decía, mira, material de empaque por unidad producida. Nuevamente, y este era de construcción. Entonces, costo por unidad producido. Y luego de eso también comenzar a ver, bueno, cuánto, por ejemplo, en agua estoy utilizando el total de agua que uso en la producción. Otro cliente que teníamos en agroindustria y en industria láctea también medía eso. En textiles eso es clave. O sea, no sé si ustedes sabían cuánta agua se usa para producir un par de pantalones. Es ridículo. Entonces, ¿cómo podíamos generar un proceso de tratamiento de agua y de reciclaje para volver a reciclar y reutilizar esa agua en ese mismo proceso de producción? Creo que son como 10 galones por cada pantalón, imagínense. Entonces, en temas de tintes y esto, ¿no? Entonces, el caso de negocio ahí era cuánto me cuesta una planta de tratamiento modular adaptada a mis parámetros de producción que pueda recircular el agua para no tener un riesgo ambiental con una multa por estar haciendo descargas de agua que no cumple con el parámetro de normas, pero por otro lado que esa misma agua me permita recircular en mi proceso sin demeritar la calidad del producto. Entonces, ya comenzábamos a ver cuántos metros cúbicos de agua estoy reciclando en mi operación por cada unidad producida de producto terminado, por cada dólar de ganancia en el periodo después de impuestos, ¿no? Entonces, ya comenzamos a ver este tipo de temas. En una pyme, obviamente, es importante que lo vayamos viendo desde nuestro propio enfoque, a sabiendas de que no vamos a hacer una inversión millonaria, ¿no? En algunos casos sí hay inversiones sustanciales, pero mucho va a tener que ver, por ejemplo, con la selección del material de empaque, con los temas de beneficios de los colaboradores. Pero te digo, un año es suficiente para poder tener un buen periodo de medición que nos permita, uno, validar y valorar si el indicador que estamos poniendo es el indicador idóneo. Porque, nuevamente, no se trata de que agregues 30 indicadores más a lo que ya medí, sino simplemente de lo que ya estás midiendo, que tiene relevancia en esto que estoy implementando, y de repente si tengo que agregar una o dos cosas más para poder evaluar realmente si lo que estoy invirtiendo en este proyectito de sostenibilidad me está generando, pues también considerarlo, ¿no? Obviamente ya eso es una receta que requiere como que un acompañamiento más uno a uno. Perdón que mi respuesta sea tan genérica, pero desconozco tu giro de negocio en particular. Entonces, probablemente eso sí vaya a ser importante, como que hagas esa introspección y pienses de lo que ya mido, qué es relevante en la parte de sostenibilidad, número uno, y qué otras cosas hacen falta para complementar y que no se vuelva una fatiga de reportería porque ahora estás agregando nuevas cosas que después es imposible medir o que no te va a dar tiempo de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Colin. Gracias, Vanessa. Dice Alejandro Camacho, ¿cómo pueden las MIPYMES integrar prácticas sostenibles en sus operaciones diarias sin comprometer su rentabilidad en el corto plazo? Eso es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con ese proceso de hoja de ruta que Laura definía al inicio, ¿sí? Primero, implementar la sostenibilidad partiendo de lo que para mi giro de negocio es importante. Debo de seleccionar 2 o 3 temas claves porque tampoco puedo resolver el mundo en un día, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos 2, 3 temas claves que dentro de nuevamente ese ejercicio de introspección me permiten generar mayor impacto a corto plazo?
¿sí? Y luego tenemos que plantearlo en el caso de negocio. ¿Cuánto me cuesta hacer la inversión que tengo que hacer para echar a andar este proyecto? Versus cuál es el retorno que este proyecto me va a generar en nuevos clientes porque estoy accediendo a un nuevo mercado, en evitarme costos agregados de temas, por ejemplo, regulatorios, donde eso implique multas o precios diferenciados por no cumplir, etcétera. O de repente, si tengo un incentivo por este factor de cumplimiento, que eso también se da mucho, ¿cómo capitalizo el incentivo para que realmente en función de eficiencia en ahorro o en generación de nuevos ingresos pueda proyectar los flujos que me permitan definir si esto es rentable o no en el corto plazo? ¿Ok? Pero obviamente sí tengo que ponerme a pensar y aquí es donde está el talento del emprendedor, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese proyecto ganador que voy a alinear a mis temas materiales que responden a las necesidades de mis grupos de interés, pero que también me dan ese factor de rentabilidad a corto plazo? ¿Sí? Eso va a ser bien, bien interesante desde el enfoque de poder priorizar proyectos de alto impacto en corto plazo. O sobre todo, tal vez no es un proyecto como tal, puede ser una renovación de un proceso que ya existe utilizando un nuevo material de empaque, una materia prima más barata, o definitivamente tengo que hacerme ya ahí el juego de negocio, porque si tengo que hacer un ajuste que puede encarecer la operación, ¿cuál es el costo-beneficio de hacerlo en comparación con lo que estoy ganando en nuevos nichos de mercado, ¿no? Entonces, es hilar un poco más fino en términos de cómo lo defino a nivel de estrategia, más allá de solo hacerlo por verme bien. Pero no sé si Y eso algo, responde a la pregunta. Adelante, Lau, perdón. perdón, algo importante, Alejandro, es lo primero y lo más básico que una pyme podría hacer es, sin generar un centavo de gasto o inversión para sostenibilidad, es medir. Medir absolutamente todo y es gratuito, pero sí tenemos que sentar lo que yo les decía, una base. Medir cuánto estoy consumiendo de luz por mis procesos, cuánto estoy consumiendo de aguas, cuánto son los desechos de mi producto en cuanto a residuos, todo eso, medirlo y con base en esa medición que nos sale gratuito, generar esos datos que normalmente no los tenemos a mano, podríamos empezar a ver posibilidades de innovación y que justamente lo que decía Colin puede generarnos incluso hasta ahorros específicos, ¿verdad? Muy, muy puntuales y muy, este, bastante efectivos para la operación del negocio y la parte de innovación, ¿verdad? Ahí puede surgir un nuevo producto o un nuevo proceso que va a ser eficiente en mi empresa. Sí, y ojo, no se trata de encarecer el producto, sino que vamos a abordar un nuevo nicho que está dispuesto a pagar un poco más, que compense ese incremento progresivo de costos que pueda tener, por ejemplo, usar una materia prima diferenciada, o implementar un nuevo tipo de material de empaque, o generar un proceso de eficiencia energética, porque eso también va a ser importante, lo que decía Laura, por dónde le vamos a entrar. Entonces, el caso de negocio, ninguna decisión tomarla a la ligera, sino hacer esa proyección de cómo impacta mi estructura de costos y cuál es el retorno para poder definir, ok, ¿este es proyecto A o proyecto B? Porque podemos tener más de una iniciativa para alguna cosa. Muchas gracias a ambos. Vamos avanzando, pues ya prácticamente estamos fuera del tiempo. Voy a emitir, bueno, este comentario Fabiana dice, muchas gracias, muy acertada la información. Y es un reto aplicarlos a las pymes cuando en su día a día sacar el negocio a flote. Totalmente, Seguro. totalmente de acuerdo. Sí. Dice Noelia, ¿cómo se puede capacitar a las pymes para que puedan integrar los ODS en sus procesos actuales y así alcanzar la sostenibilidad del negocio a futuro? De hecho, eso es interesante porque justamente la asociación que yo lidero en temas de responsabilidad social, de objetivos de desarrollo sostenible, es una asociación sin fines de lucro y nosotros ofrecemos ese tipo de capacitación para alinear los diferentes proyectos que se tengan de las organizaciones o MIPIMES en específicamente alinear esos proyectos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahí cualquier cosa cuando
don Julio envíe algunos correos con las presentaciones o al final de las clases con el certificado, que las personas que participen de la primera clase a la quinta van a obtener un certificado. Tienen que participar en las 5 clases para obtener el certificado y vamos a darles obviamente la cajita de herramientas y aparte de eso les vamos a dar ciertos contactos importantes que pueden ayudarles también a sus operaciones. Claro, con gusto, Noelia. Muchas gracias. Por temas de, bueno, vamos a ver si podemos alcanzar a otro comentario, pregunta, dice Keylor, un saludo para Keylor, dice, revisar qué desechos genera mi actividad económica, dice él, porque algunos desechos son valorizables y sería buscar quién los necesita y se paga por ello para generar ingresos extra. Muy buena idea y comentario de Exacto. Keylor. Claro. Y bueno, ya por un tema de tiempo tenemos que finalizar hasta acá. Muchas gracias a todos los que se conectaron. De hecho, ahorita les estoy compartiendo la línea de los temas que se van a abordar durante el mes. Entonces, los esperamos esta próxima semana con el tema de gestión ambiental y economía circular, un tema súper importante dentro de esta línea temática que Colín y Laura nos han estado compartiendo. Antes de finalizar, no sé si Colín o Laura querían hacer algún comentario ya como cierre del espacio. Agradecerles por escucharnos, por la paciencia, el tiempo y las buenas preguntas. Y nos vemos en una semana. Genial. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias y buenas noches para todos. Que estén muy Buenas bien. noches.